Acá estamos en la terraza del Hotel Guaraní nuevamente comenzando una nueva edición de Cocina Guaraní. Ya nos vamos acercando a nuestro lugarcito porque hoy vamos a tener un programa especial. Arranca el fin de semana y arranca el asado con los amigos y es por eso que hoy vamos a tener un invitado de lujo. Hola Martincho, Martincho está en posición. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿y vos? Viernes y por supuesto Martincho no puede faltar el asistente acá de mi compañero Derlis. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué lindo viernes soleado. Ay, y lo bueno que hoy vamos a tener tragos. Lo único que te va a faltar es el postre. El postre, cierto. Porque tenemos una cocina bastante completita para Lo hoy. tenemos completa. Ahí va a estar Martín, nos va a ayudar con la ensalada. Sí. Voy a estar haciendo yo una sopa paraguaya. Martín, ¿vos qué vas a hacer? Voy a estar haciendo una ensalada. ¿Algún nombre en especial tiene tu ensalada? Ahí es mi mentor te va a decir. No, una ensaladita Me de encantó repollo. mi mentor. Bueno, Alejandro, ¿escuchaste, verdad? Sí. se debe estar revolcando, Alejandro. Bueno, contame cómo es la ensalada que va a hacer Martín, lo que vas a hacer vos, y así ya paso hacia el otro lado a presentar a nuestros Martín va a invitados. hacer una ensalada con repollo morado. Ajá. Va a llevar mayonesa rebajada en vinagre de manzana y Después me azúcar. vas a enseñar cómo se hace eso. Le vamos a mostrar. La señora en su Muy casa fácil. puede hacer. Facilísimo. Facilísimo. El nombre nomás, lo que significa que le vamos a echar un poquito de vinagre de manzana, agüita y azúcar. Ok, genial. Va a llevar manzana y va a llevar ciruelas pasas. Uvas pasas. O Ciruelas. ciruelas pasas. Ciruelas tenemos. Bueno, yo me voy agachando porque tengo que buscar, me tengo que poner acorde a nuestro invitado de hoy, por supuesto. Me voy poniendo el sombrerito porque hoy con nosotros Asado Benítez nos va a estar preparando un asado delicioso, por fin. Si ustedes vieran la cantidad de gente que hay detrás de cámara porque sabían que hoy viernes venía Asado Benítez, fila están haciendo, fila. Me voy acercando porque quiero hablar con nuestro compañero que nos va a estar cocinando. Buenos días, ¿cómo Bien, estás? buenos días. Un placer tenerte. Igualmente. Bueno, vos venís en representación de Asado Benítez. Así mismo. A cocinarnos súper rico y a mostrarnos cómo se hace realmente un buen Buen asado. asado. Bueno, ustedes son los pioneros. Así mismo, Los somos número los uno. pioneros. Por algo son los número uno. Por supuesto. Bueno, contame qué tenemos, qué vamos a echar a la parrilla hoy. Ya eché previamente la costilla vacuna y la ¿Sí? costilla de cerdo, que es lo que tarda un poquitito más en cocinarse, ¿verdad? A Genial. fuego lento. Luego voy a echar las tapas cuadril y traje un poquitito de broche de pollo, corazoncito y chorizo Sí. para hacer unas picadas. Ya para probar luego con la sopa que vas a preparar aquí. ¡Ay, qué Wow. rico! Bueno, Así bienvenido. Vos sabés que esta es tu casa, así que vamos a empezar a cocinar. ¿Qué les parece? Mientras yo me voy relajando porque me voy a acercar a la barra del Hotel Guaraní, por supuesto, donde encontramos los mejores tragos para arrancar este fin de semana. Vamos a hacerlo disfrutando de... ¿Qué me vas a preparar primero y principal? Buenos días. Buenos días. Voy a preparar una kiwi. ¿Cómo es tu nombre? Carlos, Carlitos. Carlitos, vos siempre estás acá en el Hotel Guaraní. siempre. O sea, yo vengo hoy a la noche con mis amigas a hacer un after antes de salir a farrear y te encuentro. Exactamente. Genial. Bueno, ¿cuál es tu especialidad? La kiwiriña. Ok. Una caipirinha, pero de kiwi. Primera vez. ¿Vos escuchaste alguna vez, Romy? Caihuiriña. No. Kiwiriña. Caihuiriña. Caihuiriña. Kiwiriña. Qué raro. Medio raro, ¿no? Pero podríamos patentarlo por las dudas. Ese trago que te levanta el caigüe. Hay que adelantarse, Está ¿eh? bueno. Puede ser. Bueno, entonces vas a preparar entonces una kiwiriña. Sí. Y después voy a hacer un Blue Lagoon. 3 tragos voy a hacer. A ver, los chicos, ¿quién me va a ayudar? Porque sola no puedo. Tengo que terminar el programa y ya veo que en el último bloque ya voy a estar. Romy te va a ayudar, ¿verdad? Romy, Oli también está. Se ofrece. Bueno, Carlitos, empezamos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar para esta kiwiriña? Así la gente de su casa puede empezar a anotar. Preparar uno. Kiwi, azúcar, limón y la cotelera. Ok, genial. Manos a la obra mientras me preparo un delicioso trago. Te quiero comentar que nos podés seguir en las redes sociales. Acordate que estamos en Facebook y en Instagram como Cocina Guaraní, donde van a poder tener las recetas de todo lo que vamos cocinando día tras día. Y además también vamos a tener las fotos de los deliciosos platos que nos preparan nuestros invitados
y también nuestro chef oficial, el amigo Terlis. Así que las fotografías les cuento que está a cargo de Cristian Zaguier Fotografías. Si tenés algún evento especial, algún evento corporativo, tenés cumpleaños, casamiento o querés cambiar el menú de tu carta, te invito a que lo llames a Cristian Zaguier al 0981 577 583. Las mejores fotografías las hace solamente Cristian y lo tenemos acá con nosotros en Cocina Guaraní. Hoy está buenito. Ah, está gordito. Pero en realidad tendría que estar haciendo al revés. Tendría que bajar para su casamiento. Yo te cuento lo que él hace. No le va a entrar el traje. Me preocupa. Él se va y hace todos los platos que ven en el programa se cocina. No, Sí. le veo a su señora que está ahí controlando. No, pero en serio. ¿Cómo se llama tu señora? Mercedes. Quiero saber qué vas a hacer con tu casamiento. No le va a entrar el traje. A Cristian. Cambia nomás de novio. Se agranda eso. Sí, para mí que hay que... Tantas cosas que se agrandan. ¿Por qué no se va a agrandar un traje hoy día? Es muy de mañana. ¿Eh? Es muy de día. Claro. Bueno, Kiwiriña, quiero cambiar el tema, salir. ¿Cómo salgo de esto? ¿Entendés? Mi Kiwiriña ya se está preparando. Asado Benítez ya empezó a preparar todo a fuego lento. El secreto es a fuego lento, ¿no? Despacio, sin apuro. Lo que tiene hueso va siempre a fuego lento para que vaya cocinando el hueso Ok. y vaya calentando la parte de arriba de la carne. Genial. Así es. Mira que el número uno nos está contando su secreto de un buen asado. Andan con muchos eventos. Bastante. Hoy justamente el principal, don Benjamín Benítez, no pudo venir Bueno, porque le tiene la mandamos agenda un saludo, llena. pero sí. Totalmente, un saludo a don Benjamín Benítez. Que también está con su programa de televisión. Los días sábado y domingo. Los así sábados y mismo. domingos suelo ver por la pantalla de Unicanal el programa Así es. de Don Benítez, donde muestra todos los eventos que van cubriendo y muestra también y cuenta sus secretos y comparte sus recetas. También podemos ir al programa del señor Benítez, sí, por supuesto. A comer asado. A comer asado, claro. Podemos Bueno, hacer de espectadores. espero que hoy alcance para todos, seguro va a alcanzar. Sí. Sí, sobra todo. No te creas, porque cuando hay asado Benítez no sobra nada. Cualquier cosa llevamos para nuestra casa en un tupper, ¿no? Buenísimo. Ay, Carlito, qué pinta que está teniendo mi kiwiriña. Bueno, te voy a hacer Caihueriña. caihueriña. Te cuento que voy a hacer una sopa sencilla con... Me queda bien el sombrero. Espectacular te queda. Pero a mí no, siempre me quedo fuera yo. Hasta acostumbrado al sombrero y siempre allá. No. Bueno, siempre me que quedo digas afuera yo. de qué. De lo que se trae, se sabe sombrero, copa de vino. Bueno, no seas galletita. celoso. Bueno, ahora Ahí sí está, a vos te queda mejor luego. De la tía. Chaqueta la novia. Y bueno, hay que asumir eso. ¿Se asume? Cristian, ¿se asume eso? No, estamos Ya hablando empezaron tranquilo. acá. Bueno, te cuento. Voy a ir El rogando secreto la de cebolla. una buena sopa. Yo hago como me enseñó mamá, te cuento. El secreto de... Ella hace siempre, pondea un poco la cebolla. ¿Sí? Por cada kilo de harina maíz vamos a echarle medio kilo de queso paraguay y aproximadamente 300 gramos de cebolla blanca. Ok. La caihueriña para Mi eso. caihueriña. Yo necesito para arrancar luego mi caihueriña. Bueno, anda a meterle la caihueriña. O sea, ¿le podés cambiar el nombre a tu trago, por favor? Eso está patentado acá por el ¿Eh? hotel. Este es el trago de... Cuando la gente viene a decirle... este es el trago de Virchu. Que lo apodó caihueriña, no kiwiriña. Dale, Carlos. ¿Puedo probar? ¿Sin pajita? Mamá querida, imagínate si así arranco el viernes, arranca el fin de semana, lo que me espera. Esto no te da resaca, no te da nada. Nada. Nada, anti-resaca. Puro jugo. Bueno, salud por toda la gente que nuestros seguidores de Cocina Guaraní. Qué difícil que es mi trabajo, che. Ay. Bueno, a ver. Delicioso, pará. No, sentí muy bien. Me encanta. Delicioso, Carlito. ¿Me vas a preparar otro? Yo me llevo mi Podríamos kiwiriña. probar, a ver qué tal está. Me quiero acordar del nombre del trago y no me sale. Mi kiwiriña. Kiwiriña. Bueno, ¿querés probar mi kiwiriña? Vamos a probar ahí. Policía y sombrero. Parece que hemos que ir domingo también. Imagínate un domingo. Cocinando bajo el solcito, compartiendo un buen trago. Y disfrutando Ahí. asado Benítez que... El sonidita está con todo, ¿eh? Yo creo que nos va a llegar la sopa para el fondo.
ahí sí puede haber un problema importante. Sí. Bueno, me voy con Martíncho. Martíncho está acá. Él se vino onda samurái, se vino luqueado hoy acá a mí. ¿Quieres probar mi kiwiriña? Así hizo. ¿Sentiste algo? ¿No? No, híjole. ¿Sentiste, Martín? Se tiró todo, te das cuenta. Bueno, Martín, contame, ya empezamos con tu ensalada. ¿Por qué pusiste hielo? En realidad se le pone para que no, como estamos con este calorcito, para que no pierda sus propiedades. Entonces mantiene el hielo. Ay, mira cómo aprendió rápido Derlis. Para que quede más crujiente. Improvisación, para que quede más crujiente. Claro, que cuando comemos va a ser crash. Crash va a ser. Crash va a ser. ¿Y ahora qué tenés ahí, ciruela? Sí, ¿Cómo le está? estoy sacando el carozo. Ah, le saca el calor, ¿sabes? ¿Por qué hoy todo se da para el doble? Hola, es mi amor. Yo creo que el primer trago ya... Ay, lo que pasa es que vos sabés que cuando tomás un trago bajo el sol, pega mucho más fuerte. Deja que yo te cuente con el vino el otro día. Este señor es un borracho. Definitivamente mi amiguito hoy ya, Ay, ya ay. comió bien en casa. No, pero en serio está delicioso. ¿Sí? Ahora, Carlito no tiene micrófono. Atendé, no tiene teléfono, micrófono. Llamale. Sí, con una kiwiriña no te das, imagínate. Carlitos, ¿qué nos vas a preparar ahora? Un daiquiri de naranja. Ay, qué rico. ¿Te gusta el daiquiri, Romy? Romy, ¿vas a probar el daiquiri de naranja? Yo no puedo con todo, me tenés que ayudar. Por eso. Oli, no, Oli no toma. No, ya, bueno, ya tenemos entonces nuestra cocina organizada. Ya tenemos la ensalada preparándose, nuestra sopa que nos está haciendo Derlis, nuestro compañero. Carlitos, que ya está acá con... ¿Puedo probar un ratito? A ver, siempre quise hacer esto, por favor. Ya veo que zararaste, me va a caer todito. Este será que un buen trabajo para... el abrazo. Ahí está. Ahí está. Ahí quedó delicioso. Lo que pasa es que a mí me falta entrenamiento. Bueno, ¿por qué tanta batidora por estos lados? Voy a batir un poquito. No es lo mismo, tipo... Claro, no era tipo agarrar un bol, No, yo no tengo partir los huevos y... yo no tengo la técnica para polmide de la mano esa. Ah, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Sí, con los guantes que nos pusimos. Sí, me dolía la cabeza, pero no le voy a hacer, pero es tradicional, hay que dejarle. No, a lo que yo voy con un tenedor, tipo hacerle tru, tru, tru. Sí, se puede hacer. Yo una ¿Por qué cuestión hago de con que quiero sonido? Tru, tru, tru. Que se aire ahí un poquito el huevo, ¿verdad? Sí. Qué mal pensado Ay, que sos. manoplita. Que se querido. aire el huevo y ya. Malinterpretan todo. Che, acá Bueno. apagamos, ¿no? El fuego. Ya apagué el fuego. Mira cómo quedó la cebollita. Bueno, y La ahora lo que voy a hacer cebolla. es a esta cebolla ¿Sí? le pondré la mata que quede transparente. Ok. A ver ahí. O sea que yo nunca luego hice sopa. Con bastante Siempre aceite. ¿Ves? aprovecho y ahora como hay tantas facilidades, Sí. ¿viste? Claro, hay tantas Esta fusiones. fusión, ¿verdad? Hay una que vienen hechas. Entonces, cuando viene mi mamá, le digo, te preparé una sopa, mami. Sí. Y mi mamá dice, qué bien aprendiste, hija. Qué bueno. Quedó como una reina. No, Otra vez. pero ya viene todo hecho. Le tiro nomás más queso y ya, queda. Bueno, le agregué un litro de leche, un poquito de sal, aproximadamente 20 gramos de sal. Genial. Prepara acá para que se enfríe un poquito, ¿verdad? El fondo. Y ahora le voy a agregar la harina maíz. ¿De a poquito o Un poquito le voy a agregar. para que se vaya uniendo? ¿Quieres que te ayude? Sí, ayúdame. Por favor. Me está viendo sufrir. Pobre, no, yo le estoy viendo que él está ahí con... Y yo te ayudo acá. Esto es un equipo, ¿te das cuenta? Ahí está. Tirale. Ahí. Vamos tirando. Está bueno toda la kiwiriña. Y si le dejamos de poner kiwi directamente nomás ya. Este señor es un borracho. Nos llegamos al final del programa, te quiero Bueno. decir. Bueno. A mí me encanta Asado Benítez porque, mira, se vino con su barra, se vino con su parrilla, con las parrillitas de la presentación. Mira lo que es. Las veces que yo me voy a los eventos, ruego que esté Asado Benítez. Gracias.
¿Cuál es el número de contacto, señor? Sí, 021-634. 021 Perdón, 681-124. Ok, ahí aparece en pantalla. Muchas gracias a Oli que nos pone la plaquita para contratos. Si tenés algún cumpleaños, casamiento o Cualquier acontecimiento evento social. Así mismo. Ahí está, Asado Benítez. Mira, ya se van con todo, ¿no? Sí, Llevan todo. todo ustedes. Ya cuando Delis termine la sopa, vamos a hacer unos cortes y vamos a hacer las picadas para que prueben la gente de producción. Sí, súper bien. No, mirá lo que es la presentación, todo. La verdad que es genial. Gracias. Asado Benítez. Nuestra barra también. Si estás pensando, tipo, cómo arrancar este fin de semana, venite con todo tu grupo de amigas al restaurante. Al restaurante, claro, por supuesto, ya está del Hotel Guaraní, donde vas a comer deliciosos los mejores platos y, por supuesto, vas a disfrutar de una barra deliciosa. Te lo digo por experiencia, porque yo ya probé los tragos y son geniales. Es más, voy a seguir probando, porque todavía tenemos mucho de cocina guaraní. Hasta que esté nuestra sopa. Hasta que esté nuestro asado y nuestra ensalada, sabes que tengo para 3 tragos más, ¿no? No, lo que hacemos nosotros que a partir de las 10 de la mañana tomamos tragos acá en el programa. Ay, Pero ay. porque hay que probar, no queda otra. Obvio. Es como los cocineros. Nos los podemos cocineros recomendar nunca algo comemos. que no ¿Sabía probamos. eso? No, Eso ustedes siempre prueban. solamente probamos, nadie come. Algo entonces está haciendo mal. Leandro. Bueno, vamos a sacar esto de aquí. Ya, vamos a ir con Quiero Martín convidar. enseguida. Aquí estoy pensando a quién le puedo convidar. Cristian, vení pues. Acércate. No seas tímido, vení. Para que salga ese trago de tu casamiento ya. Anda probando ya los tragos para Vení tu sin casamiento. vergüenza. Fuerza. Para los invitados. La caigüeriña. Buenísimo. Muy bien, muy Fuerza. bien. Tiene una porción de... Una porción. Un kiwi Kiwi entero, entero la ahí. mitad de un kiwi. Cortado en forma de estrella, que me encanta. Quiero agarrar y sacar y comer así. ¿Cómo va nuestro traguito, nuestra... Ah. Anda preparándote, Romy. Oli, ¿dónde estás, Oli? No te veo. Esto lleva sorbechi. Un poquito de granadina. Y también la granadina le da un saborcito dulzón, ¿no? ¿Quién se anima a probar este trago? Ahí Mirá Manoplita, la que decoración. te ve con muchas ganas también Manoplita. Para mirar la decoración, Derlis. Wow, este no está Wow. haciendo... Ah, no, eso ya es otro nivel. Este es otro nivel. Sí. Se nota el envío Alejandro, ¿eh? Sí. 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 Claro, Carlito, recordemos que trabaja con Alejandro Acebal, que le mandamos un beso. Yo pensé que hoy viernes él iba a venir a aparecer, por lo menos a saludar. ¿Estará tomando mate? Que no te sorprenda que en cualquier momento suba. El único que con este calor está tomando mate. Bueno, Bueno. te cuento, ya agregué todo acá. Ya tenemos casi todo. Esta es la textura. Yo no le agrego más líquido. Con este 1 litro de leche, hay gente que le agrega agua inclusive. Sí, Yo prefiero agregarle solamente leche. solamente leche, Sí, porque le da otra consistencia. Sí, a mí me gusta cómo queda con la leche. Bueno, a ver, vamos a repasar un poco la receta de esta sopa paraguaya. Te cuento, lleva 1 kilo de harina de maíz, ¿Sí? medio kilo de queso paraguay, 300 gramos cebolla, 1 litro de leche, sal. Y aceite de girasol ahí para rehogar un poco la cebolla. Le voy a echar un poquito de aceite acá. O sea, 5 ingredientes prácticamente. 5 litros. El último te voy a decir ahora. Que es tu secreto. No, no es mi secreto, sino que hay mucha gente que va a estar un poquito reacia con eso. Hay que hacer con la manito. Yo le voy a echar un poquito de polvo de hornear porque me gusta que la sopa se infle. ¿En serio? Sí. Habrá gente que diga, no, ¿cómo le vas a echar? Lo que sea, pero te van a Pero sorprender. es a gusto, Y digamos. que en la mayoría de los restaurantes, inclusive churrasquería, le agregan siempre polvo de hornear. Mira vos, no sabía de ese tip. Entonces vamos a calcular. Y ahora vamos a verter toda la Genial. sopa. Me quita un poquito el aceite. Y ya está. Te ayudo acá, te sostengo para Sí. que... Sacale bien todo. Yo estoy acostumbrada tipo que se utilice todo, a rasparla o que no vamos a quede rasparle. nada. ¿Viste cómo olvidé el polvo de hornear? Te dije, al final le puse. Pero como no vamos a cortar eso, Eso te tomó un poquitito nomás. voy a tomar y son cómo me pongo. Mi sombrero. Me vas
vas a tener que mezclarle. Alguien se queda. Vas a tener que mezclar porque se va a inflar de este lado y de Sí, este lado, vamos ¿no? a mezclar, vamos a mezclar. Imagina. Me vas a enseñar, bueno, ¿cómo es? ¿Así? No, sería? no. Así. Así, muy bien. Así, mira. Ya, muy Entonces ahí se va esparciendo. bien. ¿Ven? Este es el momento que se perdió totalmente el respeto, pero bueno, vamos a ver. Desde que arrancó luego yo ya me metí en Ya, tu ya, en cocina. el primer programa ya me dijiste que me cambiaste Te el cambié plato. el menú. Así que ya está luego acostumbrado. Bueno, ahí ya, entonces toda la fuente tiene polvo de hornear. Bueno, Ahí está. Esparcimos exactamente bien. sale una asadera de esta medida, como ven, chicos. Ahí. ¿Para cuántas personas más o menos vos decís? Esto te va a salir, por lo menos te va a salir 24 porciones aquí. Ok, 24 porciones generosas. Generosa, sí. Sí. Bueno, tenemos otra invitada que también nos va a estar visitando hoy, Paola Salerno, que nos va a estar contando sobre la asesoría gastronómica. Acá mi compañero que siempre habló de que él es asesor, pero mucho bla, 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 pero vamos a hablar con una que realmente sabe. Sí, Ya, sí, sí. La gran Alejandro me hizo. Vamos a presentar, por favor, a nuestra invitada del día de hoy. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. Paolita, vení, te quiero invitar a la cocina, por favor. Porque quiero tenerlo cerca acá a alguien tal? que ¿Cómo estás? se hace llamar asesor. Se hace llamar asesor, pero tengo que darle el micrófono. ¿No tenés otro micrófono? ¿No? Ok. Bueno, Paolita, ¿cómo estás? Yo sé de la experiencia y de la trayectoria del señor asesor, o sea, ¿Sí? no es mentira, ¿Segura? segura. Solamente que él está en un rubro donde yo hago hincapié en lo que a la gente no le gusta, los números, los costos, la inversión. Pero él hace hincapié en qué le gusta a la gente y en comer, ¿verdad? Bueno, genial. Hoy Paolita nos va a estar contando tiene un consultorio, digamos, de asesoría, ¿no? Tengo una consultora, sí, y más bien estoy entrenándole a la gente para que manejen bien su inversión dentro de los bares, dentro de los restaurantes. Estamos haciendo talleres para que estas personas que son inversionistas tengan esa famosa sustentabilidad en el tiempo, ¿verdad? Porque hoy día es impresionante como negocio que se abre, negocio que se cierra. Claro, porque justamente no saben invertir o compran cosas que de repente no necesitan, ¿eh? Entonces es muy bueno tener un buen asesoramiento. ¿Dónde te podemos encontrar, Pau? Alberdi 1377 es mi dirección, creo que sale, ¿verdad? Y mi número de teléfono es 0981-137-713. Estoy dictando estos talleres en la cooperativa y tenemos 2 pases para ustedes. Genial, vamos a estar regalando entonces a través de la fanpage. Ahí aparece el contacto de Paola para todos los que quieran contactarla, llamarla. Vamos a ir a una primera pausa, pero después seguimos hablando porque Pau tiene mucho que contarnos todavía, así que se va a quedar a compartir con nosotros. ¿Y te gusta el asado, Benítez? Me fascina. Todo lo que es comer, no en vano estoy así de gordita, ¿verdad? Bueno, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. Bueno, nosotros seguimos acá en Cocina Guaraní, pero en esta ocasión con Paola, nuestra invitada de hoy, nuestra asesora gastronómica, ya nos sentamos porque queremos disfrutar, como somos las únicas mujeres del programa hoy. Me encanta. Entonces queremos disfrutar de unos buenos tragos que Carlos nos mime un poco. Así charlamos un poco y me vas contando también de lo que es la asesoría gastronómica, ¿no? Cómo es, para qué sirve. Y que me cuentes todo un poco más sobre esto. Hola, Carlito, pasá nomás, adelante. Sentite como en tu casa, ahí está.
Muchas gracias. Yo sigo con mi kiwidiña. Bueno, antes que nada, un brindis. Un placer tenerte acá. Así empezamos a charlar con Paola, que nos cuente más sobre las diferencias también de un asesor gastronómico y un asesor financiero, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la verdad que un asesor gastronómico parte de la base del conocimiento que tiene que tener en gastronomía, es decir, su know-how en cocina misma, ¿verdad? Sí. Ahora, si bien yo soy una asesora gastronómica porque no me llamo chef. Sí, eso estábamos charlando en el corte. Porque para ser chef tenés que tener ya así como Derlis, ¿verdad? Como dijimos, una trayectoria. Yo primero estudié números y después me vi en la necesidad de ayornarme. Claro. Y como me gustaba la cocina, la gastronomía, empecé a hilar y estudiar gastronomía. Básicamente esa es la diferencia, que yo no asesoro en menús, pero sí asesoro en cuánto va a salir el menú. Y sobre todas las cosas, cuánto... Y en dónde se puede ajustar, en qué producto, ¿no? Decir, tipo, bueno, a ver, este menú te va a salir tanto, pero podemos ajustarle, ¿no? Por un lado, por otro, con un producto, con otro, cambiar. Una de esas cosas y la otra cosa es por cuánto vendo. La gente está mal acostumbrada o escucha... A querer ganar el 100%. A escuchar mal en el sentido de decir, este es mi costo. Este es mi costo no significa este es mi precio. Porque cuando vos más estás teniendo un lugar acogedor, un buen menú, buena gente que te sirve, obviamente que le vas a poder cargar esos costos a tu producto para poder volcarlo en precio. Bueno, y contame un poquitito, ¿cuál es el error que vos ves constantemente en las asesorías que estás realizando? Que vos decís, veo constantemente en ciertos negocios que cometen este error o que faltan en esto, que hayas detectado. Le voy a interrumpir un minuto, ahora que están tocando el tema del menú. Sí. Tengo varios clientes y casi todos caen en el mismo error. Ellos creen que, dicen, a mí no sé qué me pasa, yo vendo mucho, por ponerle un precio, vendo a 12.000 el menú, pero vendo muchísimo. Sí. Pero no me alcanza, dicen. Obvio que no va a alcanzar porque no están estudiados los costos. Así mismo. No tienen estipulado qué tipo de carne van a usar o creen que por usar una carne barata de por sí le va a salir barato. No tienen recetas ni fichas técnicas de cuánto van a echar de cebolla, cuánto van a echar de locote, cuánto van a hacer una salsa de tomate. Entonces caen en ese error y cuando nos vamos a hacer el cálculo se dan cuenta que el menú que venden a 12.000 le costaba 10.000 guaraníes. Claro. Y ese es el error principal, el menú. Bueno, ese es un dato muy importante también para saber a la hora de abrir un negocio o también de hacer una inversión muy grande y querer recuperar al poco tiempo, ¿no? Ponerse un corto plazo, decir, bueno, yo de acá a 3 meses tengo que recuperar la inversión. Y no, en muchos casos se prolonga un poco más. Esa es la temática de hoy día de los inversionistas, que piensan de que en el negocio de gastronomía, en primer lugar, se gana un 300%. No es un 100, es un 300. Un 300%. Y me tomó un poco lo que dijo Derlis, y donde ellos mismos están poniendo un precio a un costo que les sale 2.000 guaraníes, en el sentido de que hay una diferencia solamente de 2.000 guaraníes por la cual no pudo, el pobre inversionista no pudo recuperar ni siquiera para el salario de los empleados. Claro. Y se entra en un círculo vicioso, porque ahí presta otra vez dinero, de tal manera de que pueda pagar salario. Y salario es algo que vos tenés que tener, contemplar ya en tu inversión. En tu inversión. Tanto así como el análisis económico financiero. Y volviendo a tu pregunta, ¿dónde está? ¿Por qué no hay sostenibilidad? Es el tema de que penosamente nadie planifica. ¿Dónde entra la planificación? Desde el objetivo mismo. Los objetivos no están claros. Yo me lanzo porque no tengo otra cosa que hacer. Porque demasiado nomás me gusta cocinar y voy a abrir nomás para mi... Tal cual. Para mi local. Y hace así como yo quiero. Y el pobre personal no sabe qué es lo que vos querés. Entonces, aparte de la ficha técnica, aparte de los costos, está también el relacionamiento de la buena inversión con relación a
a tu recurso humano. Claro. Nadie quiere pagar de entrada. Obviamente está bien que no quieras pagar si no conoces, pero sí es importantísimo la capacitación a este recurso humano, la valorización del recurso humano y sobre todas las cosas, hablando de recursos, el know-how que tiene este recurso de gestión, porque hay muchas personas también que te dicen, sí, yo sé, yo entiendo todo, y lastimosamente te encontrás con una persona que no sabía absolutamente nada. Que no sabías absolutamente, pero que tampoco quiere que le entrenes, ¿entendés? No quiere tipo recibir órdenes. Te o que interrumpir le otra vez digan. una Sí. parte que dijo, muchas veces el propietario que abre el local o que tiene el local y no le está funcionando, él quiere que se cocine como a él le gusta. Yo así quiero comer. Pero es que tiene que tener en cuenta que no va a comer él todos los días solamente Claro. él. Es el cliente. Tiene que buscar un sabor promedio que a la gente le gusta. Sí, ese no es un hacer punto. como él quiere comer nada más. Entonces vamos en un camino equivocado. Así Bueno, es. Un buen punto, Paulita. Me encanta. Hoy día también sabemos de que hay la gente que va a comer de onda, hacer ruido, encuentro de amigas, amigos y otras personas que son los famosos foodies. ¿A quién se le llama foodies? El foodie ya lo tiene en el paladar, no le importa comer en el mercado 4 con tal de que sea rica la Claro. comida, ¿verdad? No importa tampoco precio No. al foodie. No le importa el precio, no le importa el lugar, pero sí tiene que tener una certeza de que esa comida me va a satisfacer. Nuestro mercado está creciendo abismalmente, es impresionante cómo está creciendo y lo más lindo de todo eso es que, bueno, tenemos que estar capacitados. Por otro lado, el tema de que estos foodies son críticos. Son críticos que muchas veces, y hoy con el tema de las redes sociales también hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Sí. Bueno, Pau, te quiero agradecer por tu visita. Ya sabes que estás en tu casa cuando gustes y tengas nuevas novedades o tendencias en cuanto al asesoramiento gastronómico. Sos bienvenida a Cocina Guaraní. Mira, el programa está fabuloso, Muchas me gracias. encanta, voy a recomendar. Dale, muchas Así gracias. es que muchas gracias por recibirme. Bueno, Un ya gusto. saben, el contacto de Paulita lo vamos a estar poniendo también en pantalla y por supuesto en la fanpage de Cocina Guaraní. Me vuelvo a la cocina, te dejo, vos seguís disfrutando acá de tu trago. Yo me vuelvo con los chicos porque tenemos que hacer nuestra ensalada. Y aprovecho ya que estoy parada para mostrar mi luquete de hoy. Muchas gracias a Touch Boutique Moda por el look. Ahí es. Una túnica muy canchera, fresquita, para este día caluroso que estamos teniendo. La tipa nos suelta el trago, pero... ¡Mucha ropa! Mucha ropa. Las Ray-Ban también son de Touch Boutique. Tiene una variedad genial. Qué lindo tus lentes. Le quiero yo a Martín. Así tipo, ay, parece mi hermanito, no sé. Bueno, vamos con la mayonesa. No. Pará. Estamos esperando las órdenes. No, es que le estoy marcando el tiempo. Ah, bueno, Es más nuestra... exagerado. Bueno, la mayonesa, te voy a explicar. Sí. Cuando hablamos de rebajar es suavizar un poco la mayonesa para no poner... Si ponemos la mayonesa pura en la ensalada, se queda un pegote así O sea, esa pastoso, mayonesa que vos comprás, espesa. así que le tirás, no. De hecho, es una mayonesa comprada porque con este calor te imaginarás que no podemos hacer mayonesa casera. Me acuerdo que yo en el colegio, una vez para el colegio, tenía que hacer mayonesa casera. Bueno, te cuento. Bueno. Esto lleva vinagre de manzana y azúcar. Y le ¿Azúcar? vamos a ¿Por qué agregar... azúcar? Porque vas a ver el saborcito que le va a dar. Es una mayonesa dulce más o menos que estamos haciendo. Ajá. Ahí. Ay, me encanta cómo le enseñan. Un poquito de azúcar. Una Un pijita. poquito de vinagre, Martín. Bueno, y te cuento que hago Virchu con esto. Agarré unas verduras que estaban acá en la mesa. Sí. Un poquito de locote rojo, locote verde, tomate. Encontré un pan viejo por ahí que solamente Alejandro dejó de su desayuno. Claro, lo Y más voy a probable. llevar toda la parrilla. Los tomates también. Toda la No parrilla. se va a chicharrar así el tomate. Vas a ver cómo va a quedar. Me voy por acá. Bueno, dale. Mientras Derly se va a la parrilla, por favor, quiero que presten mucha atención al pantalón de hoy. No te puedo creer. Dejan a eso de un ratito, Derlis. ¿Qué pasó? Por favor, no. Yo no te vi luego porque estás muy tapado con tu... Mira lo que es su pantalón, por favor, no. Bien vegetariano. Hoy te viniste bien vegetariano. Verdecito. Ay, se me levanta la túnica detrás. Sexy que mi amor. Bueno, desfile de Derlis, Ahí va el Bogado, pantaloncito. marcando tendencia en la cocina con su propio estilo, su línea de pantalones.
gastronómicos. Acá con la izquierda. Uniforme gastronómico by Derlis Bogado. Permiso, maestro, me meto a tu parrilla. Ay, ay, ay. Ay, nuestra Qué amiguita. poco, es poco serio, tipo, en la parrilla de Don Benítez, vos con No, ese pantalón. Le pedí permiso, ¿Le permiso. pediste? Sí, por supuesto. Bueno, Estas van a ser nuestras guarniciones también. ok. Para que vean que en la casita tranquilamente con lo que tenemos por ahí hacemos. Obviamente no creo que tengan por ahí un locoto amarillo, ¿verdad? Es lo que tengo en esta mesa. El locote amarillo que por cierto está a un precio bastante elevado. Está Pero bastante. uno de vez en cuando, ¿no? Darse Claro. gustito. Qué sé yo, para salir un poco de lo normal, famoso, el morrón rojo, morrón verde. Cortamos, claro, una vez al mes. Darte ciertos gustitos como venir a disfrutar de buenos tragos, ¿eh? A la barra del Hotel Guaraní. Y por supuesto no te salen tan caro como un locote amarillo. Con un locote amarillo, pero mira. Paga la cuota de tu auto, la cuota del colegio de los chicos. Erea. ¿Está rica tu mayonesa? Le falta azúcar. ¿Cómo va nuestra sopa, Derlis? Mira cómo está. Vos le pusiste en el horno del antiguo y te olvidaste porque ya confías. Obvio. Eso está bueno. Mira En el cómo está antiguo, elevando. en el antiguo te cuento que van a encontrar equipamientos gastronómicos, bufeteras, freidoras, conductores, cocinas, campanas, hornos, panaderos y también contamos con equipamientos para heladería. Todo lo que te imaginas o necesitas lo encontrás en el antiguo. La dirección es Teodoro S. Mongelos, 1736, casi República Francesa. El teléfono es 0982-273-782 o al 021-229-787. Muchas gracias al antiguo. Che, no vino a visitarnos, Hilario. Vino. Qué ingrato. Dijo que iba a venir, ¿eh? Dijo, seguimos esperando Estamos su esperando visita. todavía por él. Le vamos a agregar un poquito de aceite de oliva. Vinagre y aceite de oliva. Esto es una cuestión personal. Improvisaciones. ¿no? Sí. Estilo libre. No, porque tenía ahí un poquito de aceite. Le vamos a echar Ok. las pasas de ciruela. ¿Se le puede poner pasa de uva? Sí. O no sé, otra. Yo, es que Para en el- tener variedad, tipo decir, bueno. Esto es lo a que la encontré en señora el no le gusta. almacén. Ok. Si van a poner, estas están bien húmedas, ¿verdad? Sí, van. Mi almacén del hotel. En tu almacén luego hay de todo, che. Alejandro es mi almacén. En el chino de la esquina de mi casa no Bueno, suelo encontrar esas Martina, cosas. eso le falta la manzana. Coreano, claro. Vamos a echarle 2 manzanas. ¿Sí? ¿Vas a cortar? ¿Manzana le vas a poner Sí, le vamos a poner manzana a la ensalada? a la ensalada. Muy rico. Bueno, No, esto está nunca casi probé a ensalada punto, con a punto. manzana, pero- A la sopa paraguaya le falta 7-8 minutitos. 7-8 minutitos. Y vamos a aprovechar que le falta 7-8 minutitos para irnos a una brevísima pausa. Y enseguida volvemos con más cocina guaraní. No te muevas de ahí. Talk to me, talk to me, baby. Sweet, sweet baby, oh, let's move the night. Qué hermosa mañana de viernes. Estamos compartiendo acá con los amigos en Cocina Guaraní. Espero que vos en casa también lo estés disfrutando y que ya te vayas preparando también para cocinar con nosotros. Derlis, ¿cómo va nuestra sopa? Le quedan 2 minutitos. 2 minutitos y ya está. Ya está. Nuestra Tenemos la par- parrilla Nuestra parrilla está bien punto? cargadita. a punto también. Podemos mirar ahí que vean Sí. cómo van los Dale, vegetales. el podemos dar pan. vuelta. Me voy Ah, con vuelta ahora. Fabio. ¿Ya? Fabián. Fabián. Sí. Tengo una pinza, Podemos dar Fabián, vuelta. también. Yo no soy, por favor, para fin de año, haceme un blooper de todos los nombres de los invitados que yo le cambié. Por favor. Abel, ¿te acordás que era Alberto? Fabián es Fabio. Gracias. Tenemos una pinza también. Gracias, Jaime. Derlis, Erlis. Me cortaste el nombre, no importa. Después, a Carlos, vos no te cambié el nombre. No. Bueno. Javier. Javier, en vez de Cristian.
Josué en vez de Joseca. Me encanta a mí. Para mí es uno de mis deportes favoritos cambiar el nombre Mira a la cómo está gente. nuestro pancito ahí. Vamos a dar vuelta. Oli 2. Y está el Don Oli también, que es bastante raro eso. No, pará, porque yo no me acordaba el nombre de Romy. Entonces le miré y dije, Oli 2. Ay, ¿Eh? ay, ay. Pero el que No, me mató fue es el un de- caso, Erlis. ¿Eh? Hola. El de- No, es simpático porque cuando me contaron, ¿no? Unos amigos que vieron, me dijiste, le ibas a decir en el minuto nomás le cambiaste, así en el transcurso. Derlis. Hasta zafó y todo. Ah, está zafó. A ver, maestro, ¿cómo vamos con eso? Bien, super. Deli, decime, ¿damos vuelta al tomate o dejamos así que se... Vamos a dar la vuelta al tomate, ¿Damos sí, vuelta? sí. Pero está condimentado, no importa. Tiene un Está poquito de orégano y condimentado, salveza. Y un poco de aceite de oliva. Sí, yo estoy pensando, ¿no? De repente, cada tanto, suelo pensar. No, siempre pensás. Y cuando estoy bajo el sol, más los traguitos es como que me dan más todavía. No ¿Qué- sé. ¿Qué pasó ahora? ¿No le podemos tirar un huevo al morrón? Podríamos tirarle un huevo, pero no le vamos a tirar un huevo. ¿Por qué? ¿Por qué esto así de más verde? Eso es muy de Alejandro, yo no hago esas cosas. O sea, la parrilla tradicional no lleva, ese ya muy gourmet. Podríamos hacer, pero es el morrón, deberíamos cortar de otra forma para que quede Ah, mejor. claro, para Claro, Hacer para que otro no corte. pierda el jugo. Ese Genial. pan yo creo, maestro, que cuando quiera puede sacar. Muy bien. ¿Cuál, no cuál, me meto cuál? en tu parrilla el Perfecto. pan. Dale, muy bien. ¿Y cómo ¿Estamos? vamos? Voy a mirar la sopa. Mira, Dale. no tiene preparado la picadita acá para salir, ¿eh? Ya ¿Qué te parece? ustedes la sopa de Eli, yo creo que prepara. Voy a mirar Ah. cómo está mi sopa. Bueno, ¿cómo Dale, que muy le bien. calculan la cantidad de carne para los eventos? Así Sí. que tienen eventos de muchísima gente. ¿Cómo hacen para calcular todo? Tenemos un ítem que nosotros Sí. manejamos, todos que preparamos la carne, que yo me incluyo. Manejamos eso de 675 gramos por persona. Ah, mira vos. ¿Qué significa eso? Que una vez cocinado se evapora, se pierde 15 o 20% de la carne. O sea, que daría más o menos medio kilo por Genial. persona. Eso es más o menos lo que Sí. calculamos. Sin contar la sopa, la mandioca que va acompañado con el vellú y la chipa. Genial. Y el secreto entonces para un buen asado es hacerlo despacio, ¿no? No, depende mucho de la carne. Tomarte tu Es tiempo lo- y comprar una buena carne, por supuesto. Una buena carne, por Por supuesto. Así mismo. Ahí está. Bueno, me voy un rato con Derly, Muy ya bien. vengo. Dale. Esperame acá, por favor, porque ya estamos cada vez más cerca Cuidado, de bicho, esto sentarnos está a la mesa. Muy caliente. Aunque para mí que con estas parrillitas acá nomás, luego paradito, ¿no? Acá nomás, Para total. compartir con amigos. No es tanto para sentarnos a la mesa, ¿no? No tanto. Para mí que más lo podemos Más informal. disfrutar, Más informal. Joseca, Manoplita, ellos no quieren lo comer. No, venimos todos acá juntos en equipo. Quiero saber por qué le dejas el bordecito lo más rico. Y yo porque quiero que salga el corte más limpio nada más. Ah, ok. Porque yo yo le voy a raspar la parte ¿Te vas a raspar? crocante. Con cuchara. Wow, que nunca hiciste eso, Manoplita. Ay, De raspar así. Llámale a Alejandro, por favor, que le ponga en su lugar. ¿qué? Estoy pensando en perdonarte. A ver, vamos a contar para quedar. A ver si no me falle. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 20 pedacitos nos va a salir. 20 acá. pedacitos. ¿Vos dijiste luego? 25. 25 dijiste. Bueno, pero si lo hacías un poquitito más chiquitito. Hasta más y todo. 25, ¿eh? No falló. Sí, pero es una porción normal. Generosa. Atendé, no te toques la asadera que te vas a quemar, ¿eh? Estoy esperando nomás que saque la primera porción para atacar la fuente. Para sacar el borde. A ver. Me dijo Carlitos que me está preparando un trago que es muy solicitado por las mujeres cuando vienen a la barra del Hotel Guaraní. ¿Cómo se llamaba el trago, Carlitos? Luna azul. Luna azul. Luna azul. Pero no lo puedo tomar sola, necesito a alguien que me acompañe, así que Oli, vení. Vení nomás, porque me dijo, y las amigas cuando vienen piden este trago que es para compartirlo, no es para hacerte la galla y tomar sola. Vení, Dios mío. se arregla todo, vení. Dios mío. Por favor, vamos a tomar juntas. Toma, todo tuyo, te lo llevo para que lo disfrutes. Qué lindo viernes estamos Acá está tu teniendo en la pedido, terraza. mira. Ay, mira, acá está mi pedido. Esta es la parte, para mí, la parte más rica luego. Está caliente, ¿eh? Está un poquitito caliente, pero demasiado rico luego.
¿Cómo va nuestra mayonesa? Impresionante. Impresionante. Ahí Martín le va a explicar ya. Ok. Bueno, recordemos que nuestra mayonesa tiene ciruela, tiene manzana, rodajitas de manzana, vinagre de manzana, le tiramos un chorrito de aceite de oliva o aceite cocinero era. Aceite de oliva. Y le tiramos un poquito de azúcar, para que le dé un toque dulzón. Ahora vamos a colar nuestro repollo. Tenemos un colador. A ver, ¿qué pasó? Estoy comiendo. Me apuré. No importa, Fíjate con la estamos sopa, muy rico. Tenemos visita del gerente del casino. ¡Epa! A Derly le gusta, suele venir, ¿no? Ahí a tirar una pichita. Él me suele tirar las fichitas desde arriba. Yo no sé si me está pasando o me está acertando con la ficha, porque del piso 20 y tanto no creo que sea un Vos pase. sabés que yo tengo un problema. A mí me gusta mucho el casino. ¿Sí? Sí, lo mío son el tragamonedas. ¿Sí? Sí. Mi mamá, por ejemplo, viene, las veces que viene a visitarme a Paraguay, lo primero que hace es, me dice, ya vengo, me dice. Yo digo, bueno, mi mamá se va a caminar, se va a dar una vuelta a manzana por la Plaza Uruguaya, digo yo. ¿Dónde le encuentro fija a mi mamá? ¿Dónde? A ver, decime. En el casino. Acá en el casino del hotel. Instalada. Sí. ¿Puedes creer? Está jugando la ruleta. Una vez le busqué por todos lados. Encima no tiene teléfono. Yo es que soy tan tacaño que no soy Vengo capaz de y tirar una vengo. moneda a la máquina. No va a ser. Sí, soy muy tacaño. Hay que apostar, hay que apostar. Apoya, dice Manoplita. Ahora aceptamos monedas de juego de donación acá para la señorita Virtu que quiere entretenerse. Ay, a mí me encanta algo. Voy a venir esta noche con las chicas. Haceme un lugarcito, pero separarme las mejores máquinas, la que vos digas, esta van a tirar al pozo. Bueno, ¿cómo vamos a ver? ¿Cómo uno? Claro, Dios ¿cómo uno va a saber, mío, vos, no? Pasamos a la parrillita, voy a colar mientras el repollo Dale. con Martín. Genial, me voy a la parrilla. Ay, Fabio. Fabián. Ay, Dios Marangatú. Fuerza. No importa, vos reíste nomás, Claro, Fabián. sí. Fabio, Fabián. Vamos a preparar la picada ya. Sí. Voy a cortar aquí la sopa que preparó Derly, exquisita. Y bueno, te puedes llamar Fabio Fabián. También. También queda así bien novelero. Totalmente. Fabio Fabián. Oye tú, Fabio Fabián. Quiere justificar su error, la tipa. No importa. Esto te trajo Derlis. Esto me trajo Derly. Bueno, pero ustedes tienen también para su servicio, tienen Sí. todo. Va acompañado de sopa y de piota. ¿Y Y sopa? el vellú pasado. Ay, qué Ahora lo que rico. voy a hacer, vamos a preparar una picadita Perfecto. para la gente de producción y que puedan probar un poquito. No, ¿Te ellos no parece? quieren luego comer. Ah, ¿no? Come. Sí. Joseca ya está muy lleno, dice con algo que comió por No, ahí. ellos desayunaron muy temprano. Sí, no, desayunaron temprano y... Ay, qué rico. Mira lo que dice brochette. Lo que hacemos es el corte, el chorizo cilindral que va Perdonado. del lado de la sopa. Ah, mira, vos. Le invitamos O sea, que pase. cada cosa tiene su Manoplita. lugar. Claro, así qué? se distingue. No, y así se distingue. Maestro, Ah, el mira. chorizo picante va Deja al de lado mirar la de lejos y mandioca. pasá acá a saludarnos. Perfecto. Así es. Pasá, te estamos esperando. Pasá, está tu Adelante. casa. Anda a buscarle, Derly. Anda a buscarle, por favor. Vos Ahí tenés el está. micrófono, maestro. Un gusto. ¿Cómo estás, tenerte. maestro? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Vino a ver, Placer, yo lo que no beso. sé. Si vino a vernos, vino a verte No, o vino por el olor del asado. Para mí que el olor de las... Vení, Adelante. vení. Pasa que te quiero invitar. Como buen Te quiero argentino, el pasar olor por- del asado te llamó, ¿eh? Te quiero invitar a un trago, por favor. Vos ya estás acostumbrado acá porque siempre disfrutás de la barra del Hotel Guaraní acá con Carlitos. ¿Tenés algún trago favorito? Sí, el Grinch. Ah, el Grinch. ¿Cuál es el Grinch, Carlito? ¿Qué lleva? El green lleva vodka, jugo de melón, licor de melón, un poco de azúcar. Ay, qué rico el licor de melón. Vos sabés que el Creo licor que- de melón con energizante también es muy rico. Muy delicioso. Dorador. Llorador. Mira, no sabía ese datito. ¿Estás preparado para el asado Benítez? Maestro, Por supuesto. ¿quién nos traes? ¿Eh? ¿Quién nos traes? Ah, las novelas. Ay, ay, ay. Nos trajo un regalo. Sí, identificadores para qué nos traen. ¿En serio? Para que... No, Después lo voy a traer para que vayan a jugar al casino. Genial, yo pensé que nos trajo una credencial para acceso libre para el casino. Virtu y yo, como y Manoplita no Sí, tiene acceso permiso. libres. ¿Eh? Manoplita no tiene permiso para ir al casino. No, él no tiene permiso. Bueno, no importa.
Yo mañana voy a venir a jugar por vos y por Oli, por los dos. Voy a jugar por los tres luego. Están con promociones en el casino del Hotel Guaraní. Sí, Alejandro está preparando una carta nueva para el casino que va a tener muchas variedades y cosas ricas, por supuesto. Hace cosas ricas, Alejandro. Sí. Eso está bueno porque vos podés venir, jugar, ¿no? Te divertís un rato, comes rico, la pasás bien. Y además son las 24 horas abiertas, así que a cualquier hora podés venir. Claro, te retirás un ratito en el horario de almuerzo de tu trabajo, venís, almorzás luego acá y de paso probás la suerte. Y barato, siempre barato. Sí. Eso es importante tener ese dato de que se come rico, barato y aparte te vas a divertir en el casino con todas las máquinas que tenemos, de las últimas, la nueva última generación. Y por ahí te llevas plata. Por ahí quien te dice la suerte te acompaña y te vas con el bolsillo lleno. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. No te muevas. Bueno, ya me encuentro acá con nuestro amigo Fabián, que ya tiene lista nuestra parrillita, así que a prepararse todo el equipo de producción, porque ya vamos a probar esta parrillita de asado Benítez. Aprovecho para enviarle un gran abrazo y agradecerle a Don Benítez por estar acá presente con nosotros. Así que, bueno, ya saben, esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Ay, me acostumbré. Ahora que tiene micrófono le quiero dar. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que para la próxima ya estará Don Benjamín acá Dale. impartiendo, enseñándonos a cocinar, ¿verdad? Por supuesto. A todos. Igual dejamos el contacto, por supuesto, en pantalla y en la fanpage también lo pueden encontrar. Claro, el tema es que hay que llamar con anticipación, ¿no? Porque tienen muchos eventos ya Así cerrados. mismo, tenemos muchísimos eventos. Comúnmente 48 horas, 24 horas pueden llamar. Sí, Por ahí se le hace un lugarcito. De por ahí se le hace un lugarcito. No, para el domingo tenemos la agenda cerrada. El domingo y el sábado casi cerrado. Casi cerrado. Por la víspera de feriado. No. Bueno, Fabi, un placer. Quédate todavía porque vamos a cerrar el programa en un rato, pero acá ya estamos empezando a armar nuestro plato con la ensalada deliciosa que... ¿Qué pasó? Ah, rápido tragaste, ¿eh? Dale. Nuestra ensalada agridulce. No, es una ensalada de repollo morado. A ver, Martín, ¿te ayudo? Le echamos para terminar un poquito de cilantro para darle frescura. Podríamos echarle también un poquito de apio si quisieran. Ok. Quiero que prueben esto. ¿Qué pinta tiene nuestra ensalada? Señor, está perdonado, está perdonado. Puede ser así, una última. Claro, se acerca el final del programa y Salió una parrillita hacia el fondo y se emocionó. acá nuestro amigo Fabián ya le compró todo. Mira, ahí se está yendo la parrillita, por favor. Muestren por favor, porque esto no se hace. Yo pensé que íbamos a comer nosotros primero. No, pero después nos está poniendo ahí música de sombrero y no sé Mirá qué cosa qué más. grande, Joseca. Joseca el primero en probar la parrilla de asado Benítez, que nos estuvo acompañando en esta edición de viernes. Ya tenemos todo listo. Mientras seguimos preparando nuestros platos, ¿qué les parece si nos vamos a una brevísima pausa, pero súper cortita? La última pausa. Enseguida volvemos con más Cocina Guaraní. No te muevas. I got it from my daddy. Y así llegamos al último bloque de Cocina Guaraní. Ya estamos preparando nuestra parrillita acá. Qué lindo que va a quedar esto. Qué delicioso, por supuesto. Un placer tenerlo
Asado Benítez en esta edición. Espero que vuelvan pronto a visitarnos, que vengan todos los viernes. Y por supuesto, Carlito, no me quiero olvidar de mi amigo Carlito, porque ahora, de ahora en más, ya es mi amigo que va a venir todos los viernes a sorprendernos, ¿cierto? Sí, perfecto. Te tomo el compromiso. Bueno, Dale. El viernes que viene, ¿qué me vas a traer? Anda pensando luego. voy a preparar algo especial para Bueno, me preparó recién otro trago. ¿Cómo se llama este trago? destornillador de kiwi con naranja. Destornillador de kiwi con naranja. No sabes lo delicioso que es. Salud por todos los que miran Cocina Guaraní. No, es realmente... Yo creo que pruebes, Derlis. Sé que estás muy concentrado armando tu... Sí, son casi las 11 de la mañana y nosotros estamos... Qué rico, ¿no tiene alcohol? ¿Viste lo que es? Sí, tiene destornillador de kiwi y naranja. Este señor es un borracho. Tiene gin y vodka. Hija, tiene todo. Bueno, vamos trayendo la carne. Sí, maestro, por trae favor. ahora tu costilla, un pedacito. Tu Trae tapa. nomás luego toda tu parrilla. No va a quedar nada en unos minutos. Prepárate porque va a quedar vacío luego. Oh, qué delicioso. Mira la pinta que tiene, por favor. Hacele un primer plano a lo que es Impresionante. Dame otro pedazo. la cara de Manoplita saboreando. Ahí. Tu tapa ahora. Perfecto. Cristian, vos estás a dieta, ¿no? Espectacular. Qué pena, Morbo. Bueno, tendré que hacer un esfuerzo doble, entonces. ¿Sí? Muchas gracias, Martín, por acompañarnos. Te espero. Espero que la semana que viene vengas también martes, por ahí, ¿quién te dice? No vengas a visitar, porque solo los viernes viene el asistente de Derlis. Ahí ¡Qué está. pinta! Y algunos choricitos, ¿no? Sí, choricitos también. Vamos a poner todo. Los amigos de producción ya están saboreando. No, eliminaron luego la parrilla en 2 segundos. Si había marea, que no se note, ¿eh? Me dejan mal con el invitado, mi hija. Se comieron en 2 segundos toda la parrilla. Lo que pasa es que es delicioso. Tenemos que reconocer. Agradecemos entonces a los amigos del Antiguo por acompañarnos también. A Cristian Zaguier, al Hotel Guaraní por cedernos esta hermosa locación para compartir con ustedes toda la mañana, cocinar con esta increíble vista. Miren lo que estamos en el corazón, en el centro de Asunción. Así que muchas gracias. Y por supuesto a nuestro amigo Carlito, encargado de la barra del Hotel Guaraní. Pueden dejar también sus comentarios, qué les gustaría que cocinemos y cosas así, ¿no? Si O querés también dar algún tip o Podemos hacer preguntarle un a sorteo y Derlis. que vengan a cocinar con nosotros, O ¿no? preguntarle a Derlis, no sé, tema? por qué podés cambiar alguna de sus Sí. recetas, algún ingrediente. En fin, esto ha sido todo por hoy, Derlis. Nos vamos Así despidiendo. Nos vamos ahora a disfrutar de la Y parrilla. ahora almorzamos nosotros. Sí, ahora almorzamos nosotros Asado Benítez. Que tengan un lindo fin de semana. Nos reencontramos el lunes con mucho más Cocina Guaraní. ¡Chau, chau!